clase de hoy. Antes de arrancar con la pregunta que da título a la clase de hoy, que es ¿por qué existe el Estado?, hay que introducirnos en el subestudio o la rama de la filosofía que se encarga de este tipo de cuestiones, que es la filosofía política. No hay que confundirla con la ciencia política ni las ciencias sociales. ¿Por qué es posible hablar de filosofía política? Recuerden desde las clases del año pasado que hemos hecho énfasis en que la filosofía siempre va al fundamento de las cosas, al porqué de las cosas, su origen, su razón de ser, y no se conforma simplemente con dar el origen histórico de lo que se está estudiando. Es decir, si para la ciencia política o las ciencias sociales en general nos van a responder de manera histórica por determinado fenómeno social, por ejemplo, de dónde surge los derechos de los trabajadores. Entonces, este tipo de ciencias nos van a ubicar históricamente en dónde fue, cómo fue el fenómeno de las revueltas y las protestas sociales de su momento y cómo se llega a esta conclusión. Pero es un origen histórico. La filosofía iría un poco más allá de ese simple origen histórico. Vendría a preguntar por qué eso sería considerado un derecho, de qué concepción del bien se está partiendo, es decir, por qué consideramos que eso es bueno y debería ser aplicado. Es más, indagarían por qué es un derecho, quién puede decir lo que es un derecho o no, o lo que entendemos como sociedad por bien o por justicia. Y muchas veces esto desde la antigüedad, los pensadores no van a apuntar tanto a ese origen histórico como decíamos, sino tal vez a cómo debería ser la sociedad. Esto, por ejemplo, ya está en Platón. Ya entonces Platón ya reflexionaba sobre las formas de gobierno, ya hablaba de la monarquía, de la democracia, de la tiranía y de todos los peligros que iban a conllevar ciertas formas de gobierno y porque él creía que quienes debían gobernar eran los sabios o los que mejor estaban capacitados. Este era el modelo de la aristocracia, pero entonces ahí Platón en ningún momento me está diciendo que eso ocurrió, simplemente está teorizando sobre lo que debería ser. Bien, entonces, ya que entendemos un poco más cómo se desenvuelve la filosofía política, reflexión sobre la política, vamos a ver a uno de los pensadores más importantes de la filosofía política en la historia, en la modernidad, que es Thomas Hobbes. ¿Por qué es tan importante Thomas Hobbes y por qué con él es que vamos a arrancar a reflexionar sobre estos temas de filosofía política? Él es el primero en dar una explicación moderna al fenómeno del poder político o quién debe gobernar. La obra más importante de él en la que hace toda esta fundamentación se llama Leviatán. Bien, tal vez le suene este nombre de Leviatán, tal vez no. El Leviatán es un monstruo enorme de mar que figura en distintos textos bíblicos. Se utilizaba este relato para atemorizar a los navegantes, entonces esa era una de las razones por las que muchas veces no se atrevían a explorar más allá. O también se sostenía que entonces, como se creía en la Edad Media y en la antigüedad que la Tierra era absolutamente plana, que en los extremos estaba esta gran bestia que es el Leviatán. Pero bueno, Hobbes utiliza esta figura, recupera esa figura de Leviatán para mostrar que así de enorme, así de gigante es el poder de todo el pueblo. Y aquí ya podemos marcar una primera gran diferencia, yo creo que es la diferencia más importante entre la filosofía política de un Platón, de un Aristóteles de la antigüedad, con la filosofía política moderna. Para un filósofo como Aristóteles, casi que por naturaleza él tiende a organizarse de manera civilizada con sus similares. Entonces se parte de la primera pequeña comunidad que es la familia y a partir de la familia casi que naturalmente nos vamos organizando en comunidades, en aldeas hasta llegar a la gran ciudad. Por pura naturaleza, por propia naturaleza, somos animales sociales, animales políticos, diría Aristóteles. Entonces no se crea ningún conflicto por quién detenta el poder y quién no. Solo en esas condiciones sería muy fácil, muy poco conflictivo llevar a cabo un gobierno democrático, ya que todos los hombres, como seres racionales y animales políticos, tienden a buscar ese bien, esa felicidad común colectiva, casi que por naturaleza. Así que para Aristóteles la comunidad, la sociedad se construye de manera casi que orgánica. No hay la intervención de un poder exterior
No hay un conflicto inicial que sea demasiado profundo como para que empiece a haber algún poder exterior que organice a toda la sociedad. Todos los individuos están en un conjunto casi que perfecto, muy cohesionado. Ahora bien, ¿cómo nos empieza a plantear la cuestión Hobbes y cómo se empieza a ver en la modernidad? Casi que todo lo contrario. Ya no hay organizaciones colectivas iniciales como la familia, sino que Hobbes empieza a hablar del individuo. Un individuo o un hombre que es egoísta, que tiende a sus propios fines por naturaleza, que no le importa el prójimo. Ahí está la frase más conocida, una de las frases más conocidas de él, y es que para Hobbes el hombre es un lobo para otro hombre. El hombre, si lo dejamos en condiciones iniciales con sus semejantes, no va a tender a cooperar, no va a tender a hacer comunidad, sino va a intentar hacer su propia saciar sus propias necesidades sin importar el otro. Entonces va a buscar su propia alimentación, su propio refugio y sin importar si tiene que agredir al otro. Entonces, esta primera hipótesis, que es el punto de partida de Hobbes, es que el hombre, al ser egoísta por naturaleza, va a tender a su propia preservación. Esto va a llevar a que las condiciones iniciales, o si nos imaginamos un conjunto de hombres salvajes, así como nos lo está haciendo ver Hobbes, las condiciones iniciales serían de total desorden. Él llama a este el estado de naturaleza, y este estado de naturaleza va a implicar una guerra constante de entre los unos y los otros. En este estado inicial ningún hombre tiene ventaja sobre el otro. Digamos que todos son absolutamente iguales. Puede que haya diferencias entre la fuerza física o entre la inteligencia, pero estas van a resultar compensadas entre los hombres por lo mismo de la estrategia. Entonces, si el otro es más fuerte que yo tenderé a anticiparme para que esa persona no me haga o no me saque a mí, no me gane a mí mis alimentos. Cabe aclarar, ahí no podríamos juzgar moralmente si eso está bien o está mal, simplemente es la ley natural. No podemos llegar a decir que entonces para Hobbes el hombre es malo. No. Simplemente podemos decir que es egoísta en ese sentido de que siempre va a tender a su propio beneficio. Y si esto entonces lo empezamos a extrapolar ya a planos un poco más grandes, como puede ser ciudades o imperios, vemos que constantemente antes de la modernidad, esa era la dinámica. La dinámica era de guerra constante, de invasión de territorios. Entonces, pese a que la hipótesis de Hobbes no apunta a dar un origen histórico al surgimiento de las sociedades, sí podríamos comprender muchas cosas a raíz de partir de esa concepción del hombre como un lobo para el otro hombre. Entonces, si para Hobbes todo es guerra permanente, ¿por qué va a llegar un punto en el que nos organicemos socialmente, que pasemos de ese estado de naturaleza a un estado civil? ¿Por qué nos vamos a someter a un gobierno determinado? Entonces, para Hobbes sí tiene que llegar un elemento exterior diferente al estado de naturaleza para que los hombres se decidan a abandonar estos derechos, esta ley de la naturaleza, y se empiecen a organizar de una manera más civilizada. Este elemento lo llama Hobbes el contrato social o simplemente el contrato o pacto. Este elemento no solamente se encuentra en la teoría de él, sino en la teoría de muchos filósofos que siguen esta misma línea. Pero bueno, ¿qué es el contrato? Es una especie de pacto, de trato entre todos los individuos, mediante el cual yo como individuo renuncio a esta ley natural mientras los otros, los demás individuos, también hagan lo mismo. Pero entonces, ¿por qué si el hombre es egoísta, por qué va a tender a realizar algo que puede ser beneficioso no solo para él, sino para una comunidad entera? Hobbes nos da varias razones, pero las principales o se pueden resumir en dos. La primera es la seguridad. En el estado de naturaleza yo siempre voy a estar en constante amenaza intentando prever las acciones del otro y yo no voy a lograr preservar mi vida o no voy a vivir de una manera buena mientras esta sea la dinámica. Pues nos dice el filósofo, pues sí, qué vida va a ser esa en la que yo tengo que estar constantemente pendiente del otro, el que tengo al lado
para ver si no me va a eliminar por un alimento. Si yo renuncio a usar la violencia para mi favor, usted también renuncia a usar la violencia para su favor y así estaríamos los dos mucho mejor. Pero entonces si ven que siempre es partiendo igual del egoísmo del hombre. Y la segunda razón es el miedo. Es el miedo a que si yo no me acojo dentro de ese trato, de ese pacto inicial, voy a tener consecuencias mucho peores, voy a ser castigado. Entonces, otra vez la figura de Leviatán. Todos los hombres, o ese pacto entre todos los hombres, pues no es nada en comparación de lo que yo quiero como individuo. Entonces, prefiero someterme a ese pacto, a esas convenciones sociales, con tal de no ser perjudicado. Entonces, es por puro miedo. Entonces, finalmente ya al aceptar ese pacto que viene más por miedo, por la búsqueda de una seguridad, se crea una sociedad civil que ya está enmarcada en una serie de leyes y de penalizaciones para el que incumpla las formas de vida que ya están impuestas. Entonces ya así de esta manera podemos ver el esquema o podemos ver el recorrido de toda la teoría de Hobbes. Entonces iniciamos con un estado de la naturaleza que es una guerra permanente, luego vamos a un pacto y de ese pacto, la aceptación de ese pacto nos va a llevar finalmente a la sociedad civil a someternos a un gobierno o a un estado determinado. Esta sería una primera respuesta filosófica que se da en la modernidad para poder explicar entonces la existencia de un gobierno, de un estado y por qué se le debe obediencia o por qué ese estado es legítimo. Por supuesto, la visión de Hobbes es solamente una de las posibles respuestas que se han dado. De hecho, como mencionaba anteriormente, hay una serie de pensadores que siguieron este modelo y se denominan contractualistas. Aparte de Hobbes encontramos a Locke y a Rousseau. Ellos tres van a seguir el mismo modelo, es decir, de un estado de naturaleza hay un contrato social y ese contrato social va a tener como resultado la existencia de un estado civil y ese estado civil se va a enmarcar en un gobierno determinado. Las diferencias entonces no son sustanciales, aunque por ejemplo para Locke y para Rousseau no tienen esa visión tan egoísta del hombre. De hecho, por ejemplo, para Rousseau, y ahí va otra frase también bastante famosa, el hombre es el que nace bueno y la sociedad es la que llega a corromperlo con todas las convenciones y con todas las imposiciones que tiene. Nacemos libres y es por todas las condiciones sociales que empezamos a corrompernos. En fin, ahí si desean más ampliaciones y tienen preguntas y no quedó algo claro, entonces me la dejan ahí en los comentarios. Soy bastante consciente de que es un tema complejo y explicarlo en unos pocos minutos es bastante difícil, pero espero que les haya quedado claro más o menos este modelo y esta primera respuesta. Y es importante que entendamos cómo funciona este tipo de reflexiones de la filosofía política para los problemas que vamos a ver en las siguientes clases. Vamos a pasar a mirar la guía y como ustedes saben y como lo dije anteriormente, todas estas guías tienen una misma estructura, es decir, presentan usted inicialmente los objetivos y luego vamos con las actividades. Una primera es la actividad de iniciación, que es una actividad que usted va a realizar sin necesidad de buscar absolutamente nada. Es para medir su conocimiento previo, su forma usted de asociar de pronto los términos que le están poniendo y para que a partir de solo su propia experiencia o solo lo que usted conozca de antes los conteste y van a estar apuntadas siempre la actividad de iniciación a eso. Entonces, en este caso tenemos que la actividad de iniciación es pensar en algunos de los acuerdos o normas en los que a los que usted ha obedecido, manual de convivencia, normas del hogar y escriba una pequeña reflexión de por qué usted se ha sometido a esas normas y si usted siente que ha sido partícipe de esas normas que se le o simplemente se le han impuesto. Luego en la actividad de desarrollo lo que tenemos es un pequeñísimo resumen de las ideas más importantes del texto de Hobbes. Ahí toma un par de capítulos nomás, si de pronto a usted le interesa mucho el tema, si le quedó gustando bastante, el capítulo 13 desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del libro. Ahí está más o menos todo lo que he dicho, obviamente muchísimo mejor porque es la fuente directa, es el mismo Thomas Hobbes de su libro Leviatán que ya mencionamos.
pero para nuestro caso con este resumen es más que suficiente. No son textos producidos por mí, ese texto no es producido por mí, el resumen. Simplemente tomé de internet que yo consideraba que era más claro. Si eso sí tiene varios recortes, intenté editarlo un poquito más para que solo quedara lo que nos interesaba en este caso. Y finalmente, luego de que usted lea otra vez el texto atentamente, vamos a encontrar las actividades de cierre. Entonces son tres punticos sencillos. El primero son tres preguntas que apuntan a usted qué tanto comprendió los conceptos más importantes, cómo interpreta la frase que ya mencionamos de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, qué era el estado natural, en qué consiste el estado natural y por qué el hombre decide abandonar ese estado natural. En el segundo punto ahí le doy dos opciones, si usted quiere hacer dos dibujos o en un cuadro comparativo, las diferencias entre la sociedad en el estado natural y la sociedad en el estado civil. Y el último punto sería crear un pequeño texto como invitación hacia su barrio o hacia el municipio, si desea, en el cual ya con este conocimiento, digámoslo así, de que somos partícipes de las decisiones públicas, de las decisiones políticas, que intente motivar a la gente de salir de ese lugar pasivo y convertirse en un sujeto político, ya que a fin de cuentas, pese a que nuestro esto no es exactamente como lo describe Hobbes, pues sí todos hacemos parte de ese gran pacto o de ese gran contrato. Listo, entonces nuevamente si hay dudas también con la actividad, con la formulación de alguna pregunta, si no quedó demasiado clara, también me la dejan saber ahí en comentarios o me pueden escribir al privado, al correo, al WhatsApp. Ya tiene distintos medios en los que se puede comunicar y estar pendiente de la información y resolver sus dudas oportunamente. Recuerden que la idea con este sistema no es solamente que nos quedemos con el espacio que se está generando sincrónicamente cada 15 días, sino que cada 8 días en el espacio que nos toca de clase usted se tome el tiempo de resolver, de ir recogiendo dudas, así me las deja saber antes y con eso cuando tengamos el encuentro sincrónico yo puedo resolverlas.